Entonces, no sé si alguien tuvo oportunidad de ver el video. Carla, ¿tuviste chance de ver el video? No. No, ok, bueno. ¿Les parece? Vamos a verlo porque yo creo que es importante conocer esta perspectiva y ahorita lo comentamos, ¿vale? Denme un segundo para proyectarlo por acá. ¿Cuáles son? Ok, confirme nada más si escucha el audio, por favor. Si sonaba el audio. Sí, sí se escucha el audio. Ok, vamos a ver el video entonces. ¿Cuáles son los principales desafíos del transporte terrestre interurbano en América Latina? ¿Cuánto y dónde debemos invertir en las próximas décadas? ¿Qué cambios se avecinan? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ha profundizado en el análisis de dos sectores relevantes para la región: carreteras y ferrocarriles. Así identificamos los siguientes temas como los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de la infraestructura terrestre de la región: bajos ratios de inversiones versus Producto Interno Bruto, falta de visión a largo plazo, necesidad de mejorar la planificación y evaluación, baja rentabilidad del sector ferroviario, excepto para algunas cargas, déficit de mantenimiento sobre la infraestructura existente, debilidad institucional. Estos son algunos de los retos que abordamos en el análisis de inversiones del sector de transporte terrestre interurbano latinoamericano al 2040. Los indicadores evidencian que existe una brecha de competitividad del orden del 20% con respecto a los países de Europa y América del Norte, que se mantiene constante a lo largo del tiempo. La calidad de la infraestructura de la región contribuye a sostener esta diferencia de competitividad. El sistema marca un fuerte predominio del sector carretero sobre el de los ferrocarriles, aun cuando estos podrían ser útiles para transportar cargas a granel a un bajo costo. Pero el sector carretero también presenta grandes retos. En los países de Europa y América del Norte, las redes son más extensas, de mejor calidad y cuentan con mayores recursos para su mantenimiento. Uno de los desafíos de la región es mejorar la cantidad y calidad de las inversiones. Y para eso se han desarrollado nuevos mecanismos que permiten una mejor interacción entre el sector público y privado. Para el año 2040, la región sumará más de 600 millones de habitantes y su riqueza per cápita se duplicará, al igual que el tránsito. Todo esto repercutirá en una mayor demanda, tanto de pasajeros como de cargas. La brecha de infraestructura con respecto a los países desarrollados permite entender hoy qué tan lejos estamos. Mientras que la región invierte apenas el 1,1% de su Producto Interno Bruto en infraestructura vial y ferroviaria, alcanzar niveles de desarrollo afines al promedio mundial en el mediano plazo requerirá al menos duplicar este esfuerzo, algo que solo se conseguirá con el trabajo conjunto de los sectores público y privado. Aumentar la inversión en infraestructura es fundamental para incrementar la productividad y mejorar el bienestar de la población, aspectos clave para una región más competitiva e integrada al mundo. Pero no solo es necesario invertir más, sino también invertir mejor. Por ello, identificamos algunos de los proyectos prioritarios en los que debería enfocarse cada país, seleccionados a partir de una metodología multicriterio que incorpora los conceptos de conectividad, productividad, calidad, seguridad e impacto social y ambiental. Te invitamos a descargar y compartir el análisis de inversiones del sector de transporte terrestre interurbano latinoamericano al 2040, para que juntos sigamos reflexionando sobre el desarrollo y desafíos de los sistemas de transporte de nuestra región. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, a ver, veamos.
con base en lo que acabamos de ver y escuchar, ¿cuáles son entonces los elementos clave que consideran se deben resolver para que la gestión del transporte de mercancías sea de forma eficiente? ¿Qué opinas, Michelle? Michelle, ¿andas por ahí? ¿No? ¿Como la Entonces, eficiencia del mismo? sí, o sea, más o menos vimos ahí cuáles son las perspectivas de todo el tema del transporte en América Latina, ¿no? De aquí al 2040. Entonces, con base en esa reflexión, más lo que tú pues percibes en tu día a día y demás, ¿cuáles crees que sean esos elementos clave que se necesitan resolver, atacar, digamos, de raíz para que el transporte se gestione de forma eficiente? La parte que mencionaba ahí de hacer conexiones más grandes donde los transportes terrestres puedan circular con más amplitud. Ok, entonces un tema de infraestructura como tal. Exacto. Ok, perfecto. ¿Algo más? ¿No? Carla, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que algo que hay que erradicar, bueno, hablando puntualmente, por ejemplo, país, ¿no? Ujú. Sí es verdad lo que dice mi compañera de la infraestructura, eh, porque nuestras vías no todas son de primer nivel. Entonces, por ejemplo, las vías de tercer nivel, pues son vías terribles que cuando viene un invierno llegamos, pero con las justas a entregar el producto. Por ejemplo, hablo puntualmente por mi giro de negocio. Sí, Entonces, sí creo que es uno como que más allá de lo que dice el video, es como enfocarse o la opinión del país, me parece que va por infraestructura también. ok. Entonces lo vemos a nivel más país, ¿no? Detalles muy particulares. Ok. Ajá, un detalle súper particular. Obviamente a nivel Latinoamérica me imagino que, eh, como decía ahí, transportar el producto al granel obviamente va a abaratar el costo, pero no conexiones interpaís sería, por ejemplo, Ok, porque ya internas como país, o sea, por ejemplo, ustedes, México. sí, Me imagino que hay ese tipo de transporte. Por ejemplo, aquí sí hay el transporte al granel, pero mm, normalmente eso sale de la aduana y va directo al centro de producción, ¿ya? sí, En ok, una vía de primer nivel, porque los centros de distribución por lo general están ubicados en vías de primer nivel, bueno, a excepción de los de la tierra, que en realidad los que yo conozco están ubicados en vías de primer nivel. No sé si habrá algunos otros centros de distribución en lugares donde, pero no creería porque no estarían abaratando costos. Entonces, siempre hay como, para eso se creó el CEDI, ¿no? El centro de distribución, para poder ser claro. la red que canaliza a otros centros en lugares donde obviamente no existe estas vías de primer nivel. Claro, de acuerdo, ¿no? Yo creo que es, a ver, un tema de infraestructura, conectividad país a país, efectivamente. Mucho del transporte marítimo, ¿no? Hay ciertos países, por ejemplo, sobre todo en Centroamérica, que no tienen como la conexión directa o se utiliza el puerto de otro país para llegar, ¿no? Pero obviamente se necesita un tema tanto de eficiencia aduanera, ¿no? De vías correctamente conectadas, que esté diseñado para eso, ¿no? Les pongo un ejemplo acá en la parte de los puertos, ¿no? Manzanillo en México, en Colima, el estado de Colima, es uno de los puertos más grandes y uno de los hubs más importantes para América Latina, ¿no? Donde vienen carga de Asia
que se descarga y luego se transborda en barco para que ya baje para Centro y Sudamérica, o inclusive subir a Estados Unidos. Pero de pronto es un puerto que está muy limitado, ¿no? O sea, no tiene la infraestructura necesaria para poder conectar vía ferrocarril correctamente, vía autotransporte, ¿no? Mencionaban el tema de la granel, correcto, o sea, aunque la infraestructura está dentro del puerto, ¿se acuerdan cuando veíamos las plataformas logísticas que estaban adentro del puerto? Pero ya para hacer la conectividad multimodal, pues de pronto ya nos atoramos ahí. Y obviamente eso que repercute, pues un flujo lento de los transportes, ¿no? Costos adicionales, obviamente que la experiencia del cliente no sea la mejor. Y pues eso va encareciendo el costo a la par que pues no están en tiempo y forma los productos que se necesitan, ya sea para producción, ¿no? Si es línea de producción o productos terminados en los anaqueles, ¿no? Entonces sí es importante conocer esto. En México, les decía yo, es un tema muy importante ese de infraestructura. Las regulaciones también, es decir, el marco normativo que apoye todo lo que tiene que ver con el flujo del autotransporte, ¿no? Última milla, por ejemplo, ¿no? Acá en México hay restricciones de circulación por temas de movilidad, ¿no? Entonces, autotransporte pesado, de pronto, pues no puede circular en las horas pico, lo cual hace sentido, pero les pongo un ejemplo, ¿no? Acá se utiliza el doble serrín remolque, que son dos cajas prácticamente, que se mueven en un mismo camión, y había una iniciativa de ley que estaba empujando mucho para que solamente pudieran circular de noche, para evitar el tránsito y accidentes y demás, ¿no? Lo cual podría sonar lógico, pero ¿qué pasa? Pues que obviamente ningún centro de distribución tiene un horario extendido o turno solo de la noche, me explico. Entonces, tiene que estar alineado con justamente todas las partes del proceso, ¿no? Otro de los retos importantes, pues, es la falta de conductores, ¿no? Acá es muy común que los conductores estén yendo a Estados Unidos porque, pues, no, tienen mejores condiciones, los conductores de allá no quieren ya trabajar, y entonces eso es una oportunidad para la gente aquí que se va de México para allá, pero pues también deja desprotegida la capacidad que se requiere para movilizar todas las mercancías, ¿no? Entonces de ahí la importancia de conocer estos factores y en la medida en que lo conozcamos, si son situaciones que no dependen de nosotros, como en este caso a lo mejor es más un tema de gobierno o algo mucho más macro, al menos sí saber cómo nos afecta y pues encontrar algún tipo de solución o medida local o más propia, digamos, de las empresas para poder pues llevar a cabo gestiones mucho más eficientes del transporte de las mercancías, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora sí con nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar un poquito de la transportación y la distribución, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la distribución. Ya habíamos visto todo lo que es la parte logística, la parte de transporte internacional. Ya vimos un poquito de la gestión de los almacenes, los tipos de almacenes, las métricas y demás. Y nos toca la última parte que es ya la distribución, que hablamos básicamente del transporte. Entonces, a ver, Michelle, ayúdame aquí con la definición. ¿Qué es distribución? Distribución comprende las actividades de expedición y distribución de los productos terminados a los distintos mercados. Contribuye un nexo entre las funciones de producción y de comercialización. Correcto, muchas gracias. Entonces dice que son todas aquellas actividades de expedición y distribución de los productos a los distintos mercados, es decir, de un centro de distribución a lo mejor a otro centro, a otro hub, ¿no? A un cross-dock, que vimos a qué se refería el cross-dock la clase anterior, y que va constituyendo un nexo entre las funciones de producción y comercialización. ¿A qué nos referimos con esto? Que obviamente ya llegó el producto para producirse, materia prima o producto semiterminado, y viene la parte de comercializar, es decir, ya la venta detallista de cada uno de los productos, ¿no? Entonces, dice aquí que obviamente esto se refiere a una transportación de mercancías, ¿no? ¿Qué es la transportación? Pues es el movimiento de productos o personas del lugar donde se encuentran al lugar donde se requieren, es decir, de un punto a un punto B, ¿ok? Y entonces vamos a ver o platicar un poquito del impacto, la importancia de la distribución dentro de una cadena de suministro. Vean, ¿se acuerdan de los procesos que veíamos del almacén? El inbound y el outbound, ¿no? El ingreso, el inbound, lo que llega, y el outbound, lo que sale.
En el caso del inbound, todo lo que tiene que ver con el ingreso, pues es 45% la parte de fabricación, 27% la parte del marketing. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que comercializar esto, gestionar las ventas para que podamos trabajar sobre la producción. Y 28% la parte de distribución. O sea, vean que está un porcentaje muy alto. Y en la parte del outbound, lo que es ya habiendo administrado, gestionado mi almacén y la distribución, vemos que el 31% equivale a lo que es el almacenaje, es decir, una buena administración del almacén, del stock del inventario. El inventario per se representa un 18%. Toda esa administración, esa gestión es alrededor del 12%. Y en este caso, el rubro más importante, ¿cuál es? La parte del transporte, ¿no? Porque será la parte del transporte la más crucial o la más importante dentro de todo el proceso de la cadena de suministro, específicamente en la parte de distribución. ¿Qué opinan? Porque si no, no llega el producto hasta nuestro primero, nuestro segundo, nuestro tercer cliente, Correcto, dependiendo del giro del negocio que tengamos. correcto. ¿Se acuerdan que hablábamos que de pronto necesitamos obviamente que el producto llegue en el tiempo y en el momento adecuado, ¿no? Si no llega a tiempo, pues ya perdimos venta, ¿no? Se generan costos extras e inclusive mermas, o sea, destrucción de mercancía que ya no es posible venderla, ¿no? Y al final del día hablábamos que si nosotros no estamos en el anaquel, pues alguien más va a estar, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? En que obviamente perdemos cuota de mercado, ¿no? Perdemos esa participación y después quizá recuperarla va a ser un poquito más complicado si no tenemos una estrategia adecuada, ¿no? Entonces de ahí que venga toda la importancia de lo que es la distribución dentro de la cadena de suministro, ¿sale? Y entonces tenemos diferentes medios de transporte, ¿ok? Tenemos la parte del transporte terrestre de carga, que ese es, me parece que ustedes me platicaron que les llamamos los regionales, ¿no? Supongo que son las unidades grandes que llevan del centro de distribución a otro centro. ¿Es así? ¿Es así, Carla? Sí, Bien, sí ok. es así, terrestre de carga. Entonces ese sería lo equivalente al terrestre carga, ¿no? Tenemos la parte ferroviaria, que pues la parte de ferrocarril nos ayuda con ciertas ventajas como movimientos de carga mucho más pesada, ¿no? Acá en México tenemos una regulación, una normativa que nos indica que después de cierto peso bruto vehicular, que es el peso bruto vehicular, pues es lo que suma el equipo de transporte, el camión, más la carga, ¿no? Cuando se excede de ese máximo, ya no puede circular por la carretera. Entonces necesitamos una alternativa, en este caso el ferrocarril nos ayuda con este tipo de transportes a lo mejor más pesados y obviamente también es una eficiencia porque movemos de un solo muchas más vagones, muchas más cajas, más mercancía e impacta también positivamente en la parte del medio ambiente, ¿no? Tenemos el transporte marítimo, que ese ya habíamos platicado en sesiones anteriores, que básicamente este es más para el transporte internacional, ¿no? Ya sea lo que llega a importación o lo que sale a exportación. Tenemos el transporte aéreo, que está muy enfocado sobre todo a bienes que necesitan llegar o salir muy rápido, que sean de alto valor, ¿no? Y que normalmente la parte aérea pues no está diseñada para mercancías voluminosas o grandes volúmenes, ¿no? Normalmente el aéreo también funciona mucho en la parte de paquetería, ¿no? Como por ejemplo allá UPS, pues mucho llega aéreo seguramente. Tenemos la parte de paquetería como tal, que pues es toda la parte que ustedes ahí manejan, ¿cierto, Carla? Toda la parte de paquetes ya pequeños directos hacia el cliente, ¿no? Toda esta red de distribución de mensajería y paquetería, lo que llamamos el grupaje, ¿no? La parte de agrupar en una unidad diferentes clientes y destinos. Y tenemos el transporte intermodal, que platicábamos que eran dos o más medios de transporte. Normalmente es un tren más el camión, la última milla, porque obviamente necesitamos esa última milla para poder hacer entrega de la mercancía. Ahora vean bien, ¿no? Tenemos obviamente ventajas y desventajas. Entonces, el transporte aéreo es mucho más caro, pero es mucho más rápido, ¿no? Después tenemos el terrestre, que es un poquito igual más rápido, pero sigue siendo caro. O sea, una unidad de transporte terrestre sigue siendo de las unidades más caras.
Tenemos el ferroviario que está ahí como en el inter, ¿no? O sea, a lo mejor no es el más caro, no es el más barato, pero su tiempo también no es el más óptimo si quisiéramos tener una emergencia, o sea, mover algo de manera urgente o crítica, ¿no? Tenemos el marítimo, que es mucho más barato, pero es más lento. También se acuerdan que platicábamos que una ruta de Asia hacia América Latina puede demorar en total hasta 25 días promedio, ¿no? Lo que recorre todos los puertos. Y finalmente tenemos el intermodal, el que suman varios medios de transporte, en donde pues es más lento porque se involucra más medios de transporte, pero también suele ser más económico porque optimiza los recursos de transporte para movilizar nuestras mercancías, ¿ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Estamos claras? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, Sí, todo súper claro. todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces vamos con la siguiente lámina y vamos a ver cuáles son los diferentes criterios de selección, ¿no? Entonces, algunos de los criterios a considerar para la selección del método de transporte apropiado sería el tipo de producto. Es decir, si yo tengo un producto que es muy delicado, no sé, a lo mejor vidrio, o a lo mejor joyas, o ropa, a lo mejor de diseñador, que es es mercancía muy cara, ¿qué me convendrá? ¿Por qué medio me convendrá moverlo? ¿Por un medio terrestre o por un medio aéreo? ¿Puedes repetir el tipo de producto? Sí, hablábamos de tipos de joyería o ropa de diseñador, ¿no? Productos caros, digamos. Eh, por tierra, porque ya de por sí son caros en una tienda, entonces para abaratar los costos y que te quede tu Claro. utilidad, yo creo que sería terrestre. Que sería terrestre, ok. Y entre terrestre y aéreo, acuérdense que la comparativa entre esos dos. Terrestre. Ok. Michelle O dice sea, que terrestre. Ujú. depende de depende de lo que quieras vender dentro de o sea, si vendes satisfacción, por ejemplo, si estamos hablando de Zara o alguna marca así, yo creo que aéreo, por Ujú. el tipo de lujo que se da, pero siendo yo como empresa, yo utilizaría el terrestre. Ok. Digamos, cuando somos nosotros la empresa, podemos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Sí podemos verlo como tema de costo, utilizaría el terrestre. Pero imagínate que tú trabajas en, ¿qué te gustaría? Carolina Herrera, en esa empresa, de esa marca. Si yo quiero ahorrar costos, pues sí, seguramente lo mando terrestre, ¿no? Versus el aéreo. Pero también mi marca, el valor que tiene en tema de seguridad, que no me lo roben, que a lo mejor haya una piratería ahí, ¿no? Que copien los diseños y que además es un producto que su posicionamiento es caro, es decir, el mercado al que está diseñado, pues es un mercado que paga por ese producto y que obviamente dentro del precio está incluido todo lo que vemos del transporte, pues quizá entonces es mucho más seguro mandar por medio aéreo. ¿Se entiende esta parte? Sí, ok, creo que sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver el origen y el destino, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una ruta en la que obviamente no hay espuela de ferrocarril, no hay una rampa donde yo pueda cargar al tren, aunque en el destino sí exista, pues difícilmente voy a poder solicitar un movimiento eh, vía ferroviario, ¿no? O, pongamos un ejemplo mucho más extremo, si yo quisiera, por ejemplo, movilizar mercancía de Europa a Asia, ¿puedo hacerlo vía terrestre? Podría, pero no hay regulación, no hay infraestructura. Lo puedo hacer vía ferroviaria, sí, por supuesto, pero a lo mejor me conviene más vía marítima porque me ahorro una lana, ¿no? Porque es mucho más barato. Si igual, si vengo de Asia hacia América Latina, pues difícilmente voy a poder escoger algún medio terrestre, tendría que hacer aéreo o marítimo. De ahí que venga este tema de el origen y el destino, ¿no? Con base en eso es que yo también voy a decidir cuál es mi medio de transporte a elegir, ¿no? Luego, fíjense, viene la ruta y la infraestructura.
mismo caso, ¿no? Ya hablábamos, si en esa ruta no es permitido la circulación vía terrestre, a lo mejor voy a optar por un ferroviario, ¿no? O a lo mejor igual no se puede vía ferrocarril, no hay vías de tren en esa ruta, pues voy a tener que mandarlo terrestre. Después viene la cantidad, que es la relación el peso-volumen, ¿no? O sea, también cuánto voy a mandar de mis mercancías, lo platicábamos, ¿no? Existe algo que se les llama charter, cuando yo hago un charter, ya sea de un barco, de un avión, o inclusive de un tren, es que yo contrato el medio de transporte completo, ¿no? Porque a lo mejor entre peso y volumen me conviene más contratar ese transporte más directo a contratar una unidad nada más o una parcialidad, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta estas consideraciones. Tenemos el nivel de servicio, los tiempos de tránsito, por ahí creo que Michelle lo mencionaba, ¿no? Si vendemos servicio, pues entonces voy a necesitar manejar un medio de transporte que me cubra las necesidades del tiempo de tránsito, ¿no? Porque si yo lo mando con un medio de transporte que no cubre a lo mejor ese contrato de nivel de servicio o algún acuerdo que tengamos en cumplimiento, pues voy a tener una falla ahí en mi comercialización, ¿no? Entonces, tiene que ver también el tiempo de tránsito. La disponibilidad del servicio, lo que les platicaba. Hoy en día acá en México, todos los transportistas que mueven carros, o sea, los que mueven las nodrizas o madrinas, que son las que mueven los vehículos terminados, pues ahí hicieron un contrato con las nuevas armadoras chinas, con estas marcas nuevas, y dejaron al resto de las marcas desprotegidas. Entonces, pues ahí se están viendo opciones alternas. Me ha tocado ahí coordinar con otros transportes por contenedor para mover los carros. Pierdes eficiencia porque a lo mejor ya no puedes cargar 10 carros en un camión, solamente, perdón, 12. Puedes cargar solamente 4, ¿no? 2 en un contenedor, 2 en otro contenedor, que solamente puedes mover 2 contenedores. Pero obviamente es mejor eso a dejarlos en la planta y que no se muevan, ¿no? Entonces tiene que ver también la disponibilidad del servicio. También la flexibilidad, si es un medio de transporte, por ejemplo, si yo lo muevo vía marítima y quiero hacer un cambio en la ruta, pues va a ser más complicado, a diferencia a lo mejor versus un medio aéreo, que puedo llegar más rápido al aeropuerto y ahí hacer una conexión a otra ruta totalmente diferente, ¿no? Tema de seguridad, ya lo platicábamos, ¿no? Obviamente no es lo mismo traer mercancía de alto valor a lo mejor en el camión, en el barco, ni se diga, a un aéreo que es mucho más rápido y que podemos tener menos exposición al riesgo de un robo o un vandalismo de esa mercancía. Y por supuesto el costo, ¿no? Si es un commodity, o sea, si es una mercadería que es muy económico su precio de venta, pues difícilmente lo voy a poder movilizar vía aérea, ¿no? Porque le pego a todo el costo en mi cadena de suministro, en mi planeación. Y si yo quisiera trasladárselo al cliente, pues no me lo va a pagar básicamente, ¿ok? ¿Se entienden estos criterios de selección del modo de transporte? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Y ahora fíjense bien, vamos a ver un concepto acá que es las unidades de medida en todo lo que es shipping o transporte de mercancías, que básicamente son los metros cúbicos o los cubic meters. A ver, cuéntame, Carla, ¿algo de esto lo utilizas tú en tu trabajo diario? Ver el cubicaje por ejemplo, de las unidades. Sí, el cubicaje de las unidades para poder, a ver, lo uso para poder establecer el porcentaje con el cual el carro debe salir de la sede. Por ejemplo, en mi caso por pallet, ¿no? Entonces, eso me permite decirle a ventas que por un pallet, cuando ellos quieren que yo mueva uno, no me voy a mover porque mi cubicaje no me lo permite. Porque el costo se me va a elevar y le voy a cargar a la cuenta de ventas, ¿no? Obviamente. Entonces, lo he manejado así, en mi caso. Ok, perfecto. Oye, ¿y tú haces algo que tenga que ver ahí con el pricing? O sea, con dar un precio del movimiento por mover algún pallet o una caja o lo que se mueva. En realidad lo manejamos de manera interna para saber nuestro costo logístico. O sea, es algo que como yo lo manejaba en otra empresa, yo lo empecé a manejar acá porque no pasa mucho de que mueve un pallet de urgencia o por un agotado, pero Ujú. sí
Cuando pasa, hay que dejar claro que primero que nada los carros no es que los tengo en el bolsillo como para enviar el producto, sino que obviamente hay una planificación, están en ruta, tienen que regresar, eso implica muchísimas cosas, pero cuando ellos piden esto de un pallet, yo saco mi información y digo, ok, mover este pallet a tal ruta me cuesta tanto, que le cuesta tanto a logística. Ok. Y Ok. obviamente ya no se aprueba porque nadie quiere cargarse de ese costo logístico. Que en realidad esa Claro, es la idea, ¿no? Que la gente un poco también conozca la planificación logística, porque claro, ventas siempre va a querer que nosotros lleguemos a tiempo antes o cuando ellos lo piden y que está bien, porque es nuestro cliente interno, pero en realidad hay muchos factores atrás que hay que medir como esto, el costo de mover una cantidad de pallets que no cubren lo que deberían cuando yo muevo un carro de una ruta a otra. claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y hay que hacer ese análisis del costo, ¿no? Ahora, Ajá. esta parte del volumen también nos sirve para el cobro que nos va a hacer el transportista, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, vean, es bien importante conocer cómo se calcula básicamente el volumen. Y bueno, esto ya sabemos que es el ancho por el alto por el largo, ¿no? Entonces, bueno, este es un cálculo básico de volumen en la que simplemente vamos a multiplicar nosotros, otra vez, en este caso, por ejemplo, los 8 centímetros de alto por los 10 de ancho por los 15 de largo, ¿no? Entonces, la parte fundamental aquí es que como vamos a trabajar sobre metros cúbicos, la medida de metros, entonces hay que transformar los centímetros o cualquier otra unidad de medida a metros. ¿Se entiende esta parte? No, no entendí. ¿Podrías repetirlo, por favor? Claro. Nosotros vamos a transformar, por ejemplo, si yo quisiera saber los metros cúbicos de esta caja, de este paquete, voy a necesitar multiplicar el largo por el ancho por el alto, ¿correcto? Entonces, Ajá. pero como son metros cúbicos, entonces tengo que transformar los 8 centímetros a mi unidad de medida de metros. ¿Cómo lo voy a lograr? Ah, ¿Sí? factor de conversión. Por un factor de conversión. Entonces, 8 centímetros, ¿a cuántos metros equivalen? 100 centímetros, no, sí, 100 centímetros es un metro. 100 centímetros es un metro, correcto. Entonces, ¿cuántos serían 8 centímetros a metros? 0.08. 0.08, ¿no? Mm, ok, ¿Sí? sí, ¿Se entiende esta parte? Ok. sí, Y entonces los 10 centímetros, ¿a cuánto equivaldría en metros? 0.10, 0.10. Y los 15 centímetros de largo, 0.15. 0.15. Entonces, ayúdenme a multiplicar. Ahorita, por ahí si tienen calculadora o quieren abrir el Excel, adelante porque vamos a estar trabajando unos ejercicios por acá, ¿sale? Entonces, vean, si yo multiplico el 0.08 por el 0.10 por el 0.15, ¿cuánto me va a dar? 0.0012, no, Correcto. 0.0012, ¿qué? Metros cúbicos, ¿no? Porque estamos hablando metros de cúbicos. metros cúbicos, correcto. Entonces, ¿se entiende cómo se saca los metros cúbicos de un paquete, por ejemplo? Ujú. ¿Sí? Y ¿Ok? ese es, o sea, y son las mediciones que tienes en un container, ¿verdad? O Correcto. sea, obviamente no, Ajá. no estos 8 10 no, pero lo mides en base a los estándares de los containers. Exactamente. O de las cajas, ¿no? Si fuera el caso del Ah, transporte terrestre, ¿no? Pero efectivamente se mide con esa base, ¿no?
Bárbaro. Ok. Y ahora fíjense bien, les preguntaba que si ustedes hacían algo de pricing, porque existe algo que se llama en inglés el chargeable weight o el peso tasable, hablando de peso, de cuánto pesa la mercancía, y la tasa, es decir, el precio, ¿no? Que la diferencia del peso tasable es, yo voy a ver cuánto pesa realmente, o sea, si yo subo a la báscula la mercancía, cuántos kilos pesa, pero también voy a tener algo que se le conoce como el peso volumétrico. ¿Qué es el peso volumétrico? Es una conversión de a cuánto equivaldría en peso, pero desde la perspectiva del volumen. ¿Por qué? Esto pasa mucho con aquellas mercancías, sobre todo en el transporte aéreo, pero también en aquellas mercancías terrestres o incluso marítimas que van consolidadas. ¿Qué quiere decir? Que no tengo suficiente mercancía para llenar el camión completo o el contenedor completo, entonces yo lo mando parcial, ¿no? Pero a mí normalmente el transportista, ya sea la línea de transporte, la línea naviera, el marítimo o la línea aérea, me va a cobrar Te lo que cobra resulte, completo. me va a cobrar exacto lo que resulte más entre peso real o peso volumétrico. Voy a tratar de explicarlo. Supongamos que yo estoy movilizando rollos de papel, ¿sale? Pero de papel de baño, ¿ok? ¿Los rollos de papel de baño pesan mucho o pesan poco? Pesan poco. Pesan poco. Vamos a imaginarnos un solo rollo de papel de baño, ¿sí? De papel higiénico, ¿ok? Chuta, 0,50 gramos. Sí, súper poquito. Y vamos a imaginarnos ahora una bola de boliche, de las chiquitas, que a lo mejor puede ser hasta el mismo tamaño que el rollo de papel. 2,4 libras. Exactamente, va a medir muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque el transportista va a dejar, o sea, si ellos mueven a lo mejor los rollos de papel de baño, ¿no? Vamos a poner que están moviendo 5 rollos de papel de baño versus esta bola de boliche, aunque la que pesa más es la bola de boliche, está dejando de utilizar espacio que pudo haber empleado, entonces nos va a cobrar más. Pero a su vez, a lo mejor solamente va a mover bolas de boliche que no ocupan mucho espacio, pero también hay una limitante en el peso máximo del contenedor o del camión, y entonces como deja de mover más mercancía, entonces por eso nos cobra más. De ahí que siempre se hace esta conversión de lo que pesa realmente versus el peso en volumen y nos van a cobrar lo que resulte mayor. ¿Se entiende esta explicación? O sea, que porque solo son 5, rollos de papel higiénico y pudiéramos aumentarle más, es por eso que el precio aumenta, por el Correcto. volumen que podríamos llenar eso, más no por el peso, porque el peso es el mínimo, o sea, hablando de los rollos de papel, no sería el mínimo, o sea, Hablando se exactamente. cubriría. Correcto. Hablando de los rollos de papel, obviamente entre más tengamos, el peso es muy bajo, pero el peso volumétrico, o sea, si lo transforma a volumen, es mayor, ¿no? Entonces me van a cobrar Claro, más porque el son más peso cosas y pudiera llevar otro tipo de de producto. mercancía. Exactamente. Es por ello que siempre nos van a cobrar el que resulte más entre peso y volumen. No sé si a alguien ya le había Ah, tocado esto, a lo mejor cotizar con algún transporte o les preguntaba si ustedes cotizaban sobre esta base. ¿Alguien ya le había tocado? ¿No? ¿Ok? Entonces vamos justamente a aprender esta parte, ¿ok? ¿Y cómo vamos a sacar ese peso volumétrico? Es decir, el peso real, sabemos qué es lo que pesa, lo que en una báscula me den, yo peso mi mercancía y eso es lo que va a pesar, ¿no? En libras, en kilogramos. Normalmente a nivel internacional se utiliza más en transporte se utiliza más la parte de kilogramos, ¿no? Bajo esta medida. Entonces, yo lo que voy a hacer es convertir mi volumen, que ya vimos cómo sacar el volumen, en metros cúbicos por un factor de conversión. Y los factores de conversión son diferentes según el medio de transporte. Vean, aquí 6 metros cúbicos
equivalen a 1 tonelada cuando hablamos de mercancía. Bueno, está aquí la conversión metros a toneladas, que es mucho más grande, ¿no? Pero normalmente les decía que es como para carga parcial, entonces usamos más bien la conversión en kilogramos. Entonces, fíjense bien, 6,000 centímetros cúbicos es igual a 1 kilogramo para el transporte aéreo. 4,000 centímetros cúbicos es igual a 1 kilogramo para el transporte ferroviario. 2,500 centímetros cúbicos es igual a 1 kilo en el terrestre. Y 1,000 centímetros cúbicos equivalen a 1 kilogramo si yo estuviera hablando de transporte marítimo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Déjenme ahorita. Bueno, ¿quieren un par de minutos o un minutito para que tomen nota de las fórmulas? Porque ahorita las vamos a estar ocupando. Un minutito nada más para que tomen nota, ¿les parece? Yo tengo una pregunta. Sí, Como es parcial, entonces va en centímetros cúbicos, pero si fuera correcto. total va en metros cúbicos. Sí, que normalmente cuando es total, ya mejor contratamos el contenedor completo, ¿no? Pero sí lo podemos hacer en metros cúbicos cuando son ya a lo mejor varios pallets, ¿no? O a lo mejor sí estamos hablando ya de cantidades más grandes. Normalmente se utiliza más para cantidades más pequeñitas. O sea, se puede usar ambas en parcial, pero depende de la cantidad. No sé si me explico. Ujú. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, esas mediciones son parciales, pero en un pallet o directamente en un contenedor. Puede ser desde un pallet o puede ser desde una caja, ¿eh? O sea, lo que querramos enviar. Sí, pero no estamos hablando de la unidad máxima que sería un contenedor. Exacto, sería menos de un contenedor, ¿no? Ok, ¿Ok? Ya tenemos por ahí las fórmulas. sí. Sí. ¿Se va? Sí. Perfecto. Fíjense bien. Vamos a ver cómo las vamos a aplicar, ¿sale? Déjenme aquí ahora. Ya se ve por acá la pizarra, ¿verdad? Si es un cuadro blanco, sin nada, Sí. sí. Correcto. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver aquí que la relación peso-volumen, le cambio de color para que sea mejor, dice que vamos a utilizarlo multiplicando el número de piezas por el largo, por el ancho, por el alto de nuestra caja o de nuestro paquete. Acá. Y todo esto lo voy a dividir entre mi factor de conversión. Ok, déjame ver mejor. Déjame ver si me deja. Yo esto lo voy a dividir entre mi factor de conversión, ¿sale? Ujú. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer el primer ejemplo con el medio de transporte
marítimo, ¿ok? Y entonces vean, vamos a suponer que tenemos un embarque que consiste de 10 cajas, cuyas medidas o sus dimensiones es de 50 por 40 por 30 centímetros, ¿ok? Y el peso unitario, cada una de estas cajas pesa 15 kilogramos, ¿ok? Entonces yo ya sé que tengo 10 cajas que miden 50 por 40 por 30 y cada una, si yo la peso en la báscula, pesa 15 kilos. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el peso bruto. ¿Qué es el peso bruto? ¿Cuánto pesa tal cual en kilogramos, no? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a multiplicar las 10 cajas por los 15 kilos. ¿Eso qué me va a dar? Si yo lo multiplico, me va a dar 150, ¿qué? Kilogramos, ¿no? Entonces, si yo hablara una línea aérea, por ejemplo, o una línea de transporte, yo le tendría que decir, le voy a tener que dar las medidas y el peso. Si a lo mejor me cobra $1 por cada kilo, vamos a hacer este supuesto, entonces, ¿qué me va a cobrar aquí? $150 porque son 150 kilos, ¿ok? Pero ahora vamos a ver sobre el ejemplo de el transporte marítimo que quedamos hace ratito, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Yo lo que voy a hacer para sacar mi relación peso-volumen o mi peso volumétrico es que voy a multiplicar mis 10 cajas por las medidas que me da, que son por 50, por 40, por 30, y las voy a dividir entre mi factor de conversión. ¿Qué decía mi factor de conversión para el transporte marítimo? Decía que era 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿entre cuánto voy a dividir yo esto? Entre, Entre entre 1000. Así es. Entonces, a ver, ahora ayúdenme a hacer esta operación. Voy a multiplicar 10 por 50 por 40 por 30. Ya me lo dieron en centímetros y tengo el número de piezas. Y lo divido entre 1000. 600 Correcto. 600, ¿qué? Kilogramos. kilogramos. ¿Ok? Y entonces vean, mi mismo embarque que si me cobran por kilo $1, quedamos que siempre me va a cobrar lo que sea mayor entre el peso real y mi peso volumétrico. Entonces, entre estos dos, entre el 150 y el 600, ¿cuál es mayor? 600. 600 600, correcto. Entonces, ¿qué me va a cobrar el transportista marítimo? Me va a cobrar sobre 600 kilos y entonces ya no voy a pagar $150, sino $600. ¿Entendió esto? Sí. Que este es marítimo. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el siguiente, ¿sale? Vamos ahora con el terrestre. Entonces, igual le voy a tener mi peso volumen. Voy a hacer lo mismo. 10 por 50 por 40 por 30. Pero ahora mi factor de conversión ya cambia. ¿De cuánto es el terrestre? 2500 centímetros cúbicos. De 2500 centímetros cúbicos, exactamente. Entonces, si yo multiplico esos 10 por 50 por 40 por 30 y lo divido entre 2500, 240 240, ¿qué? Kilogramos. kilos. Kilogramos. Correcto. Ahora vámonos con el transporte ferroviario, ¿sale? Acá. Ferroviario y mismo caso, ¿no? Voy a tener mi peso volumen
pero ahora mi factor de conversión ya no es de 2,500, ¿cierto? ¿A cuánto equivale el transporte ferroviario? 2.500. No, perdón, 4.000. 4,000, correcto. Entonces, igual, voy a hacer la misma operación. 10 por 50 por 40 por 30 y lo divido entre 4,000. ¿Cuánto me va a dar? 150. 150. Correcto. 150, ¿qué? Kilogramos, ¿ok? Y ahí llegamos a los 150 que teníamos al principio. Exacto. Aquí digamos que va a ser indistinto, ¿no? Me va a cobrar el mismo porque pues salió igualito. Ese es como, ¿llega a pasar? Sí, hay veces que llega a pasar, ¿no? No es tan común, pero sí puede llegar a pasar, ¿ok? Ok. Y vámonos ahora con el aéreo, ¿ok? Este de acá, lo voy a quitar aquí para que me quepa, que es el peso volumen. Igual, 10 por 50 por 40 por 30. ¿Y cuál es mi factor de conversión en el aéreo? 6,000, ¿cierto? Ujú. Son 1000. Son 100, perdón. 100, correcto, exactamente. Entonces, igual, si yo hago mi multiplicación y mi división, me va a dar un total de 100 kilogramos. Entonces, vean. Y en ese caso, ¿qué es más barato? En este caso, fíjate, aquí te van a cobrar, en el aéreo, no te van a cobrar sobre la base de los 100, te van a cobrar sobre la base de los 150, porque es el que es mayor. Siempre se va a O hacer sea, esa comparación. técnicamente. Exactamente. Siempre se va a hacer esa comparación entre el peso real y el volumen, o el peso volumétrico, y el que resulte mayor es sobre el que va a cotizar y a cobrarnos el transportista. ¿Ok? Ok. ¿Se Y entiende ahí esta también parte? viene un análisis. Entonces ahí también se haría el análisis, porque en pagar un ferroviario que no sé cuánto tiempo me, me lleva hasta llegar ¿Te hasta el toma? punto final Ajá. al aéreo, entonces prefiero el aéreo, en situación de que los dos me van a cobrar los 150. Exactamente. O sea, te van a cobrar sobre ese peso, ¿no? Habría que ver ya después la tarifa, pero justo los factores que analizábamos antes, ¿no? ¿Me urge? ¿No Claro. me urge? ¿No? El material es delicado, no es delicado, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que hice con el cliente, ¿no? ¿Se entiende esa Ujú. parte? Sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense bien. Ahora me van ustedes, bueno, antes de seguir, ¿dudas o preguntas con los factores de conversión y cómo se aplican en este ejercicio? ¿No? Todo entendido. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Me van a ayudar a ustedes. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Tenemos aquí este problema que nos dice que una empresa desea hacer una exportación vía terrestre, vía autotransporte, y tiene dos opciones para embalar su mercancía. El producto lo puede mandar en 4 cajas de cartón, cada una de 80 centímetros de largo, 50 de ancho y 40 de alto, con un peso unitario, o sea, cada caja pesando 50 kilos. O en 3 cajas de madera, que es diferente la medida, 100 de largo, 60 de ancho y 50 de alto, y el peso unitario es de 70. Y entonces el problema nos dice que cuál de los dos embalajes tiene que elegir o debería elegir para que abata el costo del transporte lo más posible. Recuerden, siempre vamos a comparar el peso real versus el peso volumétrico y el que resulte mayor es el que nos va a cobrar ese transportista. ¿Ok? Entonces, ¿les parece que les dé
¿Qué les gusta? 10 minutitos para trabajarlo y cualquier duda que vayan teniendo me van diciendo. Si van terminando, por favor ayúdenme a levantar la mano para saber que ya terminaron, ¿ok? Angélica y Shirley, no sé si alcanzaron a escuchar bien la explicación y estamos eh, todos en línea y clara la información. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Recientemente me conecté, pero sí estoy poniendo atención. Me pondré al día con la clase bueno, con la hora que perdí de la clase. Ok, gracias, Angélica, no te preocupes. Muy bien, entonces 10 minutitos, váyanme comentando cualquier duda o pregunta que les surja, ¿ok? ¿Sí, Michelle? ¿Alguna duda?
Ok, ya terminamos, ¿verdad, Angel? Sí, Ok. Bien, todavía nos quedan ahí 5 minutitos más para el resto. Ok, si tienen alguna duda, díganme. Todavía nos quedan un par de minutitos más. Ok, un minutito más.
Ok, muy bien. Cuéntenme, ¿ya terminaron todas? ¿Y Carla? Sí, sí, creo que sí. Perfecto. A ver, entonces, en el primer embalaje, ¿cuánto les dio de peso normal? O sea, el peso bruto, lo que pesa la mercancía. 200. 200 kilos, correcto. Y de peso volumétrico, el de volumen, 256. 210. a ver, por acá alguien dice 256 y 210, ¿verdad? Es ¿Alguien tres más? cajas por 70, ¿no es cierto? Ah, ok, no, pero ahorita estamos en el primer embalaje, o sea, seguimos en el primero, lo que da de peso volumétrico. Ah, en el primero 256. Ajá. 256 nos da, entonces a todos nos dio lo mismo, ¿correcto? Sí. Ok. De ahí, ¿cuál es mayor? ¿Cuál me van a cobrar? ¿El peso real o el peso volumétrico? El peso El peso volumétrico. métrico. El peso volumétrico porque es mayor. 256. Ajá. Exactamente, efectivamente. Y ahora, vámonos con es el embalaje de cartón. Ahora, si mandamos el producto en las cajas de madera, ¿cuánto es el peso real, el peso bruto? 210. Ahora 10. sí, 210, correcto. Y el peso volumétrico, 360. Sí, 360 me sale a mí también. 360. ¿A todos les salió 360? Sí, Perfecto. No, hombre, andan con todo, ¿eh? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál nos van a cobrar? ¿El peso real o el volumétrico? El volumétrico. El volumétrico porque nos da más, ¿no? Sí. Y ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuál de los dos embalajes tiene que elegir esta empresa para abatir o reducir el costo del transporte? ¿Las cajas de cartón o las de madera? Las de cartón. no, Las las de de cartón, cartón. Las de cartón. correcto. Porque si bien en ambas modalidades nos cobran sobre el peso volumétrico que es mayor, pero si yo lo mando en cajas de cartón, pues es un peso volumétrico menor y por ende mi costo va a ser menor. ¿Ok? Sí. Se entendió el ejercicio y para qué nos sirve esta parte del peso volumétrico? Para saber nuestro costo, para saber el costo real del peso. Correcto, el peso sobre el que nos van a basar la cotización, ¿no? Les digo, sobre todo en la parte aérea es muy común. Ahí, ustedes que trabajan con la parte de UPS, si de pronto les dan la guía aérea, no sé si les ha tocado que les den la guía aérea para después ya hacer la entrega de última milla. ¿Les ha tocado? ¿Las han visto o no? No, No ha tocado. Bueno, si un día ahí tienen curiosidad o les da la oportunidad, ¿no? De ver la guía aérea, ustedes se van a dar cuenta que tiene por ahí un campo que se llama chargeable weight o peso tasable justamente, ¿no? Que es que el que nos van a estar cobrando entre si es mayor el peso real o el peso volumétrico, ¿sale? Entonces es importante que lo conozcamos y así ya vimos que aplica con todos los medios de transporte, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a continuar y ahora fíjense bien. ¿Cómo se distribuyen los costos en el transporte? ¿Sale? Vamos a tener algunos costos fijos, pero la mayoría de los costos en cuanto al transporte son costos variables, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener cierto impacto mucho mayor dentro de la tarifa que me cobra el transportista.
cuáles son los recursos o esos costos que son muchísimo más importantes dentro de la estipulación del precio. Pues vamos a tener el combustible, que obviamente se va cambiando, ¿no? Dependiendo de la temporada, dependiendo de la oferta y la demanda. Los recursos, y que cuando hablamos de recursos hablamos prácticamente de los conductores y las casetas o el peaje. ¿Cómo se le dice allá? ¿Casetas, peaje? Peaje. El peaje, ¿no? Entonces, esto representa aproximadamente el 63% de los costos operacionales de un flete para una línea de transporte. Entonces, si quitamos el peaje, porque ese pues va a variar, porque a lo mejor en la ruta se tuvo que desviar y tomó un peaje, ¿no? Adicional, pues normalmente tenemos la parte del combustible, que representa el 38%, el sueldo del conductor, que es como el 18% del flete, ¿no? Normalmente de lo que nos cobra un transporte, el 18%. Acá en México es igual de entre el 15 al 20% es lo que se le paga al conductor. La depreciación de la unidad, es decir, lo que se va depreciando, lo que ya no tiene valor per se, pero pues es un costo. Los costos de mantenimiento, estar al taller, de que esté la unidad en óptimas condiciones, el 12%. Los costos fijos, que son del 11%, y las llantas, porque ellas también hay que estarlas cambiando constantemente para evitar pues ahí algún tipo de incidente o que la unidad no pueda circular y demás. Entonces vean, ¿cuál es si lo vemos gráficamente, qué es lo que más me representa en cuanto a costos? Ya vieron lo que decíamos al inicio, el combustible, los recursos, o en este caso el conductor, y las casetas, ¿no? Lo demás ya está como más planchado dentro de los costos fijos y demás, ¿ok? Platiquen por allá cuando solicitan cotizaciones de transporte terrestre que les toca de pronto. ¿Cómo les cobra el transportista la tarifa? O sea, ¿les cobra nada más el flete? Ahí me decían que tenían que negociar la clase pasada algunos con CrossDock, ¿no? Que obviamente es una operación más como una adicional ahí por estar en el almacén, ¿no? Pero ¿cómo les presentan las tarifas? ¿Les hacen ese desglose o solamente les dan el monto y ya? A mí sí me daban el desglose. Actualmente no tercerizo, pero cuando lo hice, pero no tan al detalle como aquí, no llantas, pero sí combustible y el recurso que en este caso era el conductor, ¿no? Correcto. Ok, muy Y bien. claro, que eso está como, incluye el costo del flete, es lo que decía la tercerizadora. Pero La- no, ajá, no sé cómo lo cotizará actualmente. Creo que una de mis compañeras o dos de las chicas, ellas sí, ellas tienen tercerizado el transporte, entonces quizás sea diferente. Ok. Y dentro del que tú estás coordinando, ¿tenías todos estos costos, vaya, considerados o solamente el flete total? No, eh, para el costo de transporte sí está considerado el combustible, recursos, depreciación. El costo fijo en realidad está considerado, pero me acabo de dar cuenta que no como un costo fijo, sino como, o sea, como costo operacional. Ok, De ser ese. Y las llantas sí, obviamente, porque pues al tener una flota propia es un gasto, un gasto alto. Ajá, y claro, el mantenimiento pues que es mensual de las unidades, ¿no? Eso, por ejemplo, en mi caso, cada 10.000 kilómetros. claro. Ujú. Y que es justo y necesario, ¿no? O sea, o sea, no lo podemos evitar, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Entonces, para que tengamos en mente que efectivamente tenemos que considerar todo esto, pues cuando hacemos ya sea la contratación o el costeo de algún servicio de transporte per se, ¿no? Y luego vean, vamos a ver. Bueno, Adelante, adelante. buenas noches. Hola Shirley, adelante. Buenas noches. Disculpe, Javier. Sí. Sí, realmente a mí sí me han detallado de manera desglosada, como está aquí, los transportistas terciarizados. Ok, Siempre ellos toman en cuenta el tema del combustible, no el recurso, porque el recurso yo lo doy.
Ok, el tema del mantenimiento, el tema de las llantas y el tema del sueldo del chofer. Entonces, realmente sí me desglosa el terciarizado esto. Pero realmente con el tema de la empresa donde yo trabajo, ujú, nosotros desglosamos o damos una tarifa de acuerdo a la ruta y al kilometraje recorrido por el transportista. ok, Entonces, mis costos, por ejemplo, son un poco bajos con relación a la competencia. Pero en este caso, cuando a mí me toca contratar a un terciarizado y me desglosa todo esto, y a veces no tengo la necesidad, lo tengo que asumir. entiendo. Sí, cuando llegas a vender abajo del costo quizá, ¿no? Porque, ¿qué lo hace? Sobre kilómetros, supongo. Sí, sobre kilometraje recorrido, ¿no? Yo tengo un tarifario Un de tabulador. acuerdo al tonelaje del camión. Ok. ¿Ya? De acuerdo al tonelaje, o sea, de 2,5 a 5 toneladas una tarifa, de 5 a 7 otra, y Ujú. de 7 en adelante otra tarifa. Entonces, para yo negociar, trato de cumplir con la tarifa, pero sí hay ocasiones que a mí el proveedor me desglosa todo eso y tengo que excederme un poquito. Ok, ok. Muy bien. Entonces, vemos que realmente estos son los principales costos, ¿no? Y eso se los platico porque eso es igual aquí en México, allá en Ecuador, en Estados Unidos, o sea, vaya, es lo mismo, ¿no? Siempre hay que considerarlos dentro de la integración de nuestro costo para la distribución de nuestras mercancías, ¿no? Y entonces vean aquí un poquito el índice de desempeño en América, cómo está evaluándonos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante conocer el índice de desempeño de transporte de carga terrestre? Vean, evalúa diferentes factores, ¿no? Como prácticas de la negociación, la estructura de los costos, que es lo que ya vimos, la innovación y desarrollo, las políticas públicas y ambientales, el contexto laboral y entrenamiento. Por ahí mencionaban ustedes que uno de los principales retos, pues, es el personal calificado, ¿no? No nada más hablando de los conductores, quizás las personas auxiliares, ya sea de administración o que van acompañando al conductor para las entregas finales. Entonces, esto tiene que ver aquí, ¿no? Entonces, vean cómo va surgiendo el esquema. Estados Unidos, pues, es el que sale mayormente con una calificación mucho mayor y el resto, pues, está ahí, más o menos a la par, ¿no? Una de las cuestiones importantes, pues, es el tema de la infraestructura, ¿no? Y lo que yo les platicaba de las políticas públicas, ¿no? Sobre todo el tema de las regulaciones del marco normativo, que de pronto es algo que nos puede llegar ahí a mermar de manera importante lo que tiene que ver con el transporte terrestre en el país, ¿ok? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para planificar una red de distribución correcta? Hablando de la parte de la transportación ya, ¿no? Para la distribución que vemos que era la entrega final ya al destino final de la mercancía. Bueno, la información, ¿no? Necesitamos todos los métodos y técnicas para utilizar y compartir, reunir y analizar. ¿Qué tipo de información necesitaríamos para nosotros planificar esta red de distribución? Bueno, necesitamos desde lo básico que es la ubicación, ¿no? La ruta, lo que vayamos a hacer a todo el peso, qué es lo que me van a cobrar o qué es lo que yo voy a cobrar si yo soy transportista, las regulaciones, si a lo mejor hay alguna restricción de un tipo de unidad en cierto corredor, en ciertas calles, en cierto horario. Es decir, todo lo que me permita, entre más información yo tenga, pues puedo analizarla para yo poder validar si es un transporte viable, si me va a costar más, si tengo que hacer a lo mejor el split en algo diferente, ¿no? Les pongo un ejemplo. Acá en Mercado Libre me tocaba mucho que, obviamente, pues, buscábamos utilizar las cajas grandes, las que son de 53 pies de largo, para las entregas a todos los centros de servicio, los centros de última milla, ¿no? Pero había calles donde estaban ubicados los centros, que obviamente estratégicamente era la mejor ubicación del centro de servicio porque permitía una mayor cobertura, pero la unidad de transporte no cabía, ¿no? Porque era una calle muy, muy angosta. Entonces teníamos que mandar 2 unidades más pequeñas o hasta 3 para cumplir con el volumen. Obviamente implicaba más costo, sí, pero tenemos que verlo en el overall, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En el total, que a lo mejor era más costo de esas 3 unidades, llamémosle regionales, como mencionan ustedes, o sea, para hacer ese line haul primero,
pero obviamente al tener mayor cobertura dentro de la última milla, pues se compensaba el costo, ¿no? Entonces de aquí es que viene toda esta parte de contar con la mayor información posible. Después, todos los recursos con los que contamos, perdón, para tomar decisiones estratégicas y compartir el know-how de la cadena de suministro. ¿Con qué cuento yo? Con recursos o activos propios, voy a terciarizar, temas de tecnología, etcétera, ¿no? Necesitamos una estrategia, es decir, anticipar cualquier preocupación futura y desglosar en situaciones complejas. ¿Cuál se les ocurre que sería alguna preocupación futura o situaciones complejas para determinar una estrategia cuando yo armo una red de distribución? ¿A qué me pudiera yo enfrentar cuando estoy haciendo esa distribución, ya esa entrega final de los productos? ¿Qué se les ocurre? Les pongo yo un ejemplo, ¿no? Puede ser un tema a lo mejor de alguna huelga. Acá en México de pronto nos toca mucho que cierran, ¿no? Ciertas vialidades principales, entonces eso ya nos destrozó toda la planeación del día, porque a lo mejor hay veces que ni siquiera podemos hacer las entregas, ¿no? ¿Qué otra cuestión nos podría impactar? Accidentes en la vía. Ajá. Accidentes, ¿ok? ¿Qué más? Fenómenos naturales. Claro. Entonces, fíjense, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ya sabemos que en cierto periodo del año el clima, Desastres naturales. los desastres naturales, claro. A lo mejor en cierto periodo del año el clima es totalmente de lluvias que hacen deslaves, ¿no? Que desgajos o demás que pues rompen todo el ciclo del tiempo porque pues se detiene ahí el transporte. Entonces a lo mejor yo ya sé que en ese sentido, en esa periodicidad, en ese periodo de tiempo, a lo mejor tengo que tomar otra ruta, que a lo mejor me encarece el costo de la distribución, pero es en ese momento. Pero sale mejor ese costo extra, pagarlo a lo mejor por kilómetros adicionales para desviarnos por otra ruta, a tener la unidad parada o a no generar esas entregas, ¿no? Entonces, por eso, a eso nos referimos con estrategia. Muy bien. Hay que priorizar, sobre todo, hay que enfocarnos en los procesos con la mayor cantidad de ineficiencias y oportunidades de costos. ¿Por qué? Porque si está, de pronto sucede mucho en la distribución que estamos enfocados en las entregas y decimos, listo, no pasa nada. Pero hay una ruta en particular que es como el dolor de cabeza, ¿no? La que siempre nos causa problemas. Y a lo mejor la dejamos al último porque queremos seguir nosotros, pues, optimizando, maximizando el resto de la cadena de distribución. O de la red de distribución, perdón. Hay que ponerle el primer enfoque, o sea, priorizar la parte del área de oportunidad, porque eso significa no nada más ineficiencias en tiempo y nivel de servicio, sino importantísimo en costos, ¿ok? Entonces, es súper primordial tenerlo en claro para poder evitar, pues, generar costos adicionales. Y el trabajo en equipo, ¿no? Hay que comprender la función de las otras áreas, comunicación efectiva, que también lo hablaban ustedes. O sea, entre más comunicación existe y más colaboración, pues mayor éxito va a tener todo mi diseño de mi red de distribución. ¿Ok? Y entonces cuando yo planifico la red, tenemos que imaginarnos un lienzo blanco con todos los elementos básicos que se conocen de la cadena de suministro y que ya hemos platicado desde que inició este módulo hasta este momento. Entonces tenemos que ver las plantas y puntos de entrada, ¿se acuerdan? Si venía del puerto, del aeropuerto o venía de otra fábrica que es de producción nacional, ¿no? Dos, los centros de distribución, hacia dónde va a ir mi mercancía, hacia dónde la voy yo a entregar, un centro de distribución hub, un cross-dock o un centro de distribución ya final, ¿no? Los clientes o puntos de salidas, es decir, hasta dónde llega, ya a lo mejor ya la tienda minorista, la parte de la distribución, la primaria y la secundaria, acuérdense, primaria es el line haul, la parte de la planta o del primer centro de distribución al siguiente centro de distribución, y ya la secundaria es las entregas de última milla o entrega final, ¿no? Junto con sus rutas. Y la especificación de los productos, ¿no? Hablábamos al inicio que es muy importante conocer qué tipo de producto estoy transportando, porque si es un producto perecedero, pues necesitamos un equipo especial, ¿no? Para el control de la temperatura, etcétera. ¿Ok? Y entonces, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta?
Todo claro. No, ¿Todo no, claro? está claro. Ok, perfecto. Ahora, fíjense bien. Vamos a ver que existen diferentes métodos de ruteo y aquí ustedes me van a ayudar porque seguramente es parte de su día a día, ¿no? Sobre todo cuando no existen, digo, hoy en día ya existen algunos programas, algunos softwares, ya sea un TMS, que es un Transport Management System, o softwares de uso libre que se contratan para así en la web y que nos permiten con ciertos algoritmos, pues llevar a cabo el ruteo más óptimo dentro de nuestra red de distribución, ¿no? Platíquenme, ustedes me decían que hacen el ruteo ahora sí que a mano, ¿correcto? Así, más manual, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, vean, primero tenemos en los diferentes métodos de ruteo el tema de la ruta más corta, ¿no? Que es el algoritmo de la ruta crítica. Entonces, vean, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lanzamos nuestros diferentes puntos, ¿no? Que yo tengo que recorrer, obviamente con el tiempo de tránsito. Aquí es una red de distribución en horas para diferentes estados acá en México, ¿no? Y entonces yo veo cuál es la ruta más corta, porque esa es a la que le voy a asignar primeramente las unidades que tienen prioridad dentro de mi equipo, ya sea terciarizado o sea propio. Pero entonces yo voy a decidir cuál es la ruta más corta. Lo más sencillo es que gráficamente definimos los diferentes puntos, trazamos la conectividad entre todos y vemos las horas, ¿no? ¿Cómo? Con base en las velocidades, ¿no? Ya sea en montaña, si es lomerío o si es la parte plana. Eso que me permite, pues obviamente, definir qué tan rápido voy a llegar hacia el siguiente punto de entrega, ¿ok? Este sería uno de los métodos de ruteo, que repito, consiste en ver cuál es la ruta más larga, ruta más corta, perdónenme, y luego sigue la ruta en distancia-tiempo que continúa, que va a ser obviamente un poquito más larga, hasta quizá despriorizar la ruta más larga, ¿no? ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? A veces cuando tienen unidades dedicadas, unidades propias, puede ser que esas se dediquen más bien a las rutas largas, porque obviamente optimizas, ¿no? Al recorrer más kilómetros, y se terciariza o se subcontrata las rutas más cortas, ¿no? Con unidades a lo mejor más especializadas. Entonces, esto es muy común que pase en las empresas, ¿ok? Este método de ruteo de la ruta más corta, ¿ya lo habían escuchado, lo han trabajado? Platíquenme. Mm, o ¿No? sea, como ruta corta, yo la conozco a la ruta que demográficamente me queda más cerca del CEDI. La que es más cercana. Ajá, demográficamente. Ok. No sé, bueno, a lo mejor, no sé si está bien, pero, ajá, Sí, o sea, sí lo podemos transformar básicamente de esa manera, porque obviamente es la que te genera, digamos que el objetivo de esta ruta más corta, si lo queremos ver así, es cuántas vueltas puede hacer el transporte, ¿no? Obviamente entre más ujú, vueltas haga, pues es más óptimo. En este caso, si es la más cercana, pues obviamente va a ser mucho menos ajá, tiempo y puede a lo mejor en algunos casos hasta en el mismo día dar dos vueltas, ¿no? Digo, es medio irreal, pero hay veces que se puede dar, ¿no? o sea, sí, Correcto. sí se puede dar, ajá, Sí, correcto. ujú, Exactamente. Esa es la ruta más corta, ¿no? Ahora vean, hay otro método que es el modelo de transporte, así se le conoce, y este es un algoritmo de investigación de operaciones, pero más basado en costo, no tanto en la parte de distancia o corto, ¿no? De tiempo, sino vean, pone desde el origen hasta el destino cuánto es lo que se requiere, en la parte de requeridos, cuánto se requiere en tema de dinero, cuánto está disponible, con base en el tiempo, kilometraje y demás, y entonces nos va sacando el análisis
de cuál es el costo requerido. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿O qué diseño vamos a implementar? Pues vamos a implementar el que nos genere menos costo. ¿Se entiende este modelo de ruteo? Una pregunta, para este modelo de ruteo, necesito o trabajo con los kilómetros de punto a punto, distancia, ¿no? Correcto. Punto a punto de distancia y el costo. ¿El costo de ese flete o el costo de mi movilización? Depende, ¿no? O sea, si es Ok, si es unidad propia, pues es tu costo de la movilización, ¿no? ¿Cuánto te genera en costo? Normalmente acuérdense que lo platicamos al inicio, ¿no? Sobre kilometraje, ¿no? A lo mejor, ya. no sé, 10 pesos sobre kilómetro y demás, ¿no? Pero si es terciarizado, entonces hago la división con base en el flete, ¿no? Porque van a Ya. dar el flete total. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. Luego tenemos el agente viajero o el Travel Sales Problem, que consiste en encontrar el círculo, es decir, visitamos cada lugar con la mínima longitud total. En una ruta bien diseñada no se cruza sobre sí misma y la ruta presenta un patrón convexo en forma de gota. Entonces, vean, aquí tenemos, por ejemplo, en esta lámina de ejemplo, ¿no? Esta es la ruta original, que a lo mejor depende de así la hacemos, ¿no? Está el depósito, vamos con el cliente número 4, después con el cliente número, a lo mejor con el 3, luego el 2, luego el 1, luego el 5 y luego el 6. ¿Por qué? Normalmente se puede dar porque a lo mejor el horario de entrega es 1, ¿no? Es mi entrega prioritaria, es la que necesito yo entregar primero o es la más lejana. Cuando hacemos esta parte del agente viajero o el TSP, que es el Travel Salesman Problem, y viene, es como una analogía con la parte de los vendedores, ¿no? De las empresas en general. Obviamente, si yo quiero que un vendedor haga más citas o visite más clientes en un solo día, entonces en vez de hacer este tipo de diseño en el que se cruza, vamos a hacer que sea más convexo, ¿no? Como que si fuera una gota. Entonces, ese es un diseño de ruta mejorado porque me va a permitir, vean, llegar cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y regresar, ¿no? Inclusive les cuento algo, no sé si sabían o han escuchado acerca de la metodología que utiliza UPS en Estados Unidos para las entregas de sus unidades que tienen prohibido dar vuelta a la izquierda. ¿Habían escuchado esto? Mm, ¿No? no. No. Ok. En Estados Unidos, después de haber hecho y se basó justamente en en el agente viajero, así le denominan, lo que ellos definieron es, por el diseño, obviamente, pues obviamente la movilidad, ¿no? El diseño de movilidad de vialidad de Estados Unidos es diferente. En todas las rutas que ellos daban en la costa este, si daban vuelta a la izquierda, gastaban más combustible, ¿sale? Y no era tan óptimo en la parte del tiempo. Entonces, a lo mejor nos podrá sonar ilógico si lo vemos como muy micro, ¿no? Pero ya en el macro, a lo mejor dando más vueltas a la derecha, digamos, solo en derecha, en tema de cuadrados, ¿no? Que es normalmente como está diseñado la vialidad en Estados Unidos, les permitió generar ahorros alrededor de $900,000 de combustible en un año, ¿no? Y cumplir con los tiempos de entrega para evitar que una entrega no se llegue en el mismo día, ¿no? Entonces, estos son de ese tipo de cosas que de pronto para hacer estos modelos son más sencillos y vamos, ¿no? Como a la acción, digamos, ¿no? Como a estar visitando las rutas nosotros y con base en ello diseñar esta parte, ¿ok? ¿Se entendió este modelo? Por ahí Sí. les, por ahí les voy a compartir, Sí. mando ahí para que en la plataforma tengan este artículo de lo que hizo UPS con esa parte del ruteo de solo dar vuelta a la derecha, ¿les parece? Bueno. ¿Ok? Ok. Perfecto. Y ahora vamos a ver otros métodos de ruteo explicados en un pequeño video. ¿Ok? A continuación se presentarán los métodos más comunes para generar rutas de distribución.
Método del barrido. Este es uno de los métodos más fáciles de utilizar y a continuación ejemplificaré. Supongamos que una empresa de transporte utiliza camiones de 15 toneladas de carga para recoger mercancías de clientes ubicados en diferentes zonas de la ciudad. A continuación se muestran los clientes. Asimismo, la empresa se colocará con un color negro. Ahora empezaremos a recoger el producto en sentido contrario a la aguja de reloj. Así que paramos primero al punto 8, después al punto 9, siguiendo siempre el sentido contrario a las agujas de reloj. Los números encima de los puntos indican las toneladas a recoger. Pasaremos al punto 10. Como vemos, la sumatoria ya no nos cabe el siguiente punto, que sería el 7. Así que regresamos de nuevo a lo que es la empresa. Una vez revisado, terminamos las distancias y empezamos nuevamente. Empezaremos siempre en sentido contrario de las agujas del reloj y nuestro punto más cercano es el 7. Así que nuestra línea quedaría en el número 7 y la recogida sería de 3 toneladas. Bajaríamos después al punto número 6. En este recogeríamos 7. Después pasaremos al punto número 5 y recogeremos 4 toneladas. Como podemos ver, nuestra capacidad no nos alcanza para el número 4, así que regresamos a la empresa. Otra vez hacemos nuestra última ruta, siempre en sentido contrario, y vamos al punto 4, en el que recogemos 5 toneladas. Pasamos al punto 2, en el que recogemos 4 toneladas y finalmente llegamos a lo que es el punto número 3, en el cual recogemos 6 toneladas. Una vez completada y recogido esto, regresamos a la empresa y así quedarían nuestras 3 diferentes rutas, en las que ocuparemos 3 de los vehículos asignados con capacidad a 15 toneladas. También se pueden mostrar las distancias recorridas, los nodos a los cuales iremos, entenderemos por nodos las rutas o los clientes, así como las distancias que hay entre todas, y al final tendremos una sumatoria de las distancias que se recorre por cada ruta. Y esto sería como la aplicación del método del barrido. Es sencillo, práctico y se ahorra mucho tiempo y gastos en las gestiones de logística. Por ende, es uno de los métodos más utilizados y de fácil utilización. Método de fuerza bruta. Este es un método fácil de utilizar y bastante sencillo. A continuación se explicará. Supongamos que la empresa B necesita satisfacer las necesidades de 4 clientes. Cliente J, que está a una distancia de 9 kilómetros respectivamente de la empresa, pero también cuenta con otro cliente, el cliente F, que está a 7 kilómetros de la empresa y 10 kilómetros del cliente J, y así aparece el cliente A con esa distancia. Empezaremos con los caminos posibles, siempre empezando desde la empresa, que es el punto B. El primer camino quedaría B, F, J y A, y volviendo a la empresa. Así sería con cada uno de los caminos y nos quedarían los siguientes caminos posibles. Ahora, una vez obtenidos todos los caminos, empezaremos a eliminar algunos que son inversas. Por ejemplo, BFJAB es la inversa de BAJF, así que eliminamos las inversas para que nos queden únicamente los caminos que no se duplican. Una vez teniendo los caminos, empezamos y hacemos la sumatoria de los que son sus trayectos. BFJA sería 7 kilómetros más 10 más 15 más 8 igual a 40. Y hacemos lo mismo con los caminos posibles. El camino que nos dé menor distancia será la solución óptima a este problema. Método del agente viajero. Este método se utiliza cuando los clientes son demasiados y por ende el de fuerza bruta no se puede calcular, pues habría demasiadas rutas. Utilizaremos el ejemplo anterior, solo que a este también le agregaremos un nuevo cliente, el cliente E. Este nuevo cliente también le daremos la distancia a cada uno de los demás clientes y de la empresa respectivamente. Al igual que con el método anterior, la solución empezará desde la empresa y buscaremos el camino más corto, AF, A8, AE o AJ. Como podemos ver, el que menos kilómetros tiene es F, entonces nuestro siguiente punto es F. Con el punto F haremos lo mismo, veremos qué distancia es la más corta entre los otros 4 clientes, ningún camino se tiene que repetir, y vemos que el siguiente parada es A. Ahora volvemos a hacer lo mismo y vemos que la distancia más corta es de 15, que es al cliente J, y hacemos dicha recorrido. Una vez más hacemos solo entre E y la empresa y vemos que vamos a E, y una del cliente E vamos a la empresa. Hacemos la sumatoria de todos los kilometrajes y nos da lo que es la sumatoria 51. Ok. Nuevo Rexona. Si tú no pagas, Rexona tampoco.
¿Has escuchado acerca de qué se trata pair programming? Muy bien. Quedaron más o menos claros estos métodos de ruteo, que son unas alternativas para poder analizar y obviamente optimizar nuestro modelo de distribución. Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos aquí en el video para que lo puedan ustedes validar. Cuéntenme, ¿alguno de estos métodos con esta metodología lo han utilizado o a lo mejor han hecho algo similar, más empírico, sin saber que era una metodología? Platíquenme ahí de su día a día. Yo he hecho empíricamente el del viajero. El del viajero, ok. Ahora ya viste que tiene un nombre como tal, ¿no? Ajá. Sí, ok. Y ya tienes aquí un par de alternativas más, ¿no? Para que lo puedas ver desde la perspectiva tiempo-costo y Así es. pues el que más convenga lo podemos aplicar, ¿correcto? Ajá. Ok. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito, para ir cerrando ya, las mediciones o las métricas más importantes en el transporte, ¿sale? Vamos a hablar un poquito del atributo score. No sé si habían escuchado hablar de esta metodología. Ahorita la vamos a ver más a detalle. Pero bueno, aquí como lo vemos, tiene desde la parte de los objetivos estratégicos, todo lo que va de organización a la división. En la parte divisional, pues es normalmente las fuerzas de venta, la de servicio a clientes, el área operativa y demás, con las funciones de soporte como finanzas, procesos, customer experience y mejora continua. Viene la parte funcional aquí del transporte, donde vienen los atributos score justamente, que puede ser velocidad, de la dependabilidad, la flexibilidad, calidad y costo, ya los métricos de cada departamento y la parte individual ya de los objetivos SMART, ¿no? Que se le conocen para cada una de las personas que accionan en los departamentos. Tenemos también el Balance Scorecard, que no sé si lo habían escuchado, que obviamente lo que busca es en una sola scorecard, ¿no? Digamos en esta sola tarjeta que ese solo tablero, nos va a medir diferentes perspectivas. La parte del cliente, en donde yo establezco un objetivo, cómo lo voy a medir, que es muy importante, cuál es mi target, cuál es vaya, a qué quiero llegar, a qué porcentaje de cumplimiento y cuál es el actual, ¿no? En la parte de innovación y aprendizaje, que tiene que ver mucho más con entrenamiento, diseño de productos, etcétera. La parte de business process, o sea, procesos del servicio, como productividad, flexibilidad, prospectos y demás. Y la parte financiera, ¿no? Tanto la parte tradicional de objetivos de reducción de costos, a lo mejor, no sé, profitability, o sea, ganancias, rentabilidad. ¿Qué me permite este Balance Scorecard? Bueno, muy visualmente yo puedo ver cuál es mi objetivo, cómo lo mido y en dónde estoy parado va sobre mi target, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me permite reaccionar. Si yo estoy retrasado con algo, pues puedo accionarlo de manera pronta para poder resolver cualquier situación pendiente. ¿Ok? Entonces, vean, es un ejemplo de un balance scorecard, ¿no? Desde la perspectiva del cliente, el OTD o el on-time delivery, que seguramente estoy casi seguro que lo utilizan, ¿no? O sea, las entregas en tiempo. ¿Cuál es el target, no? El on-time, que llegamos a tiempo. El target es el 99 y estamos en el 98. Quiere decir que todavía tenemos ahí un poquito que hacer, casi nada para llegar al objetivo, ¿no? Pero vean por ejemplo, ¿no? La parte de innovación, flexibilidad de un cross-train, es decir, que a lo mejor el área operativa aprenda de ventas y viceversa. Aquí el target está en 50, vamos en 28, vamos tarde. Acá la parte de procesos, ¿no? El objetivo es sin retrasos. ¿Cuál es la métrica? Pues los retrasos. El target es ninguno, o sea, 0 retrasos, pero ya llevamos 2. Entonces, quiere decir, aquí también visualmente vemos que tenemos un problema en ese proceso, ¿no? Y la parte financiera, ¿no? La parte de los costos, ¿no? Entonces, vean, aquí el target es que sea menos de 50,000, estamos en 62,000. Entonces, esto nos ayuda visualmente cuando establecemos un objetivo en la parte de transporte a tenerlo muy visual,
muy sencillo y que lo podamos implementar de manera pronta para poder corregir algún tipo de desviación. ¿Sale? Y entonces vamos a ver finalmente, ahora sí, bajo el modelo SCORE. ¿Sale? El Score Process, vean, nos da todos los procesos de la cadena de suministro, desde mi plan, la parte interna o externa, hasta la parte interna o externa, dependiendo de cómo es el diseño de mi cadena. Está desde la parte de la entrega, los retornos, si es logística inversa, ¿no? Las devoluciones, la parte del sourcing o el procurement, las negociaciones, los planes y los enablers, desde los proveedores de los proveedores, desde el proveedor como tal que me está a lo mejor entregando la materia prima, la parte de mi organización, que aquí viene los mismos procesos, vean cómo los vamos alineando dentro de los diferentes actores, ¿no? Después viene la parte de los clientes, que a lo mejor aquí el cliente es el primer centro de distribución o el cross-dock que hablábamos, y que también se liga hacia los clientes de los clientes, a lo mejor ya su tienda detallista o minorista, o su próximo centro de distribución, o ya su hub final antes de hacer la entrega al cliente final, ¿ok? Entonces, que me permite, este modelo, pues, hacer todo el planteamiento de la cadena de suministro end-to-end. Y vean, estas métricas estratégicas, lo que SCORE reconoce son 10 métricas estratégicas por niveles. Tenemos la parte de el reliability, es decir, la confianza, o el perfect order fulfillment, todo lo que se entregó en tiempo. La parte de responsabilidad, o sea, quién es responsable de las tareas, el order fulfillment, cycle time, que es lo que veíamos de los almacenes, ¿se acuerdan? De la parte de los inventarios, que esté en tiempo y forma, cuánto rotan, cuánto se mueven, cuánto se mantienen en el almacén, etcétera. Tenemos la parte del agility, o sea, la agilidad, que es toda la parte de flexibilidad, cómo se adapta a la cadena de suministro. La parte del value at risk, es decir, el valor en riesgo también, que tanto vemos la parte de la seguridad, ¿no? De las mercancías, la parte de los costos y la parte de los activos, ¿no? Esto obviamente tiene que ver mucho más con la parte financiera, ¿ok? Y lo que APIX, que es esta institución de los profesionales en cadena de suministro, recomienda siempre que para cada uno de estos 10 se tenga un balance scorecard, ¿no? Scorecard, como estas que vimos acá, justamente para estarlo midiendo y estarlo viendo para accionar en el momento en que yo lo necesite, ¿ok? Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver este video muy breve, cómo aplicando el modelo SCORE podemos ver esta evaluación final de la cadena de suministro, es decir, cómo con estas métricas podemos detectar errores, corregir y obviamente hacer una evaluación de los indicadores que manejamos aquí, ¿ok? Hola, buen día. Después de terminar de ver el video, se realizó esta pequeña exposición en donde se tocarán los puntos más importantes dentro de este. Para iniciar, empezaremos hablando sobre el modelo SCORE. Bien, el modelo SCORE es un modelo muy reconocido dentro del mundo de la gestión de la cadena de suministro, ya que fue desarrollado por la APIX. Este modelo se sostiene sobre 4 pilares, los cuales son modelamiento de procesos, indicadores de desempeño, buenas prácticas y recursos humanos. Los indicadores del modelo SCORE se dividen en 3 niveles fundamentales. Empecemos por el nivel número 1, que son los... Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo tu ciclo de ventas. Captura y organiza los indicadores para el nivel organizacional. Estos son los más importantes dentro de todos. Después seguimos con el nivel número 2, que son los indicadores para el nivel de proceso. Estos están relacionados al proceso que se lleva dentro de la empresa. Esto es muy, ¿cómo se dice? Normalmente es muy secreto y es muy difícil que se haga público. Después en el nivel número 3 tenemos los indicadores
para el nivel de diagnóstico. Dentro de este está relacionado obviamente con la cadena de suministros y como nos podemos imaginar son los que más detalles contienen dentro de todos estos, ya que te ayudan a obtener los resultados más acertados y pues te dicen qué es pues sí, casi casi te dicen a detalle qué es lo que compone cada uno. Después iniciaremos con los indicadores de desempeño. Para iniciar tenemos el de confiabilidad. Este se refiere a la capacidad para enfocarse a las tareas de forma correcta. Esto está relacionado con las 7 rights. Después tenemos la capacidad de respuesta. Dentro de la capacidad de respuesta está relacionado con los tiempos, los ciclos, los procesos, en responder con rapidez a todo lo que se te llega a pedir y es un indicador promedio. Después tenemos el indicador de agilidad. Este se relaciona con una medida enfocada al cliente. Esto te ayuda a medir qué tan rápidos y efectivos puede ser la empresa ante una situación de adversidad que pueda surgir en cualquier momento. Después tenemos los de costos, que esto nos ayuda a medir cuáles son los gastos o los costos que se pueden realizar, ya sea al momento de realizar una operación, de contratar empleados, de realizar compras, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los indicadores de desempeño de gestión de activos. Esto es de cuál es el uso que se le da al dinero, en dónde es donde va destinado, para qué es que se utiliza. Más bien se trata de esto, de saber cuál es la mejor forma en la que se puede gestionar pues el dinero de una empresa. Y sería todo. Bueno, gracias. Muy bien, entonces un breve resumen de lo que hablábamos del modelo SCORE, que es lo que se recomienda obviamente cuando estamos analizando métricas, ¿no? Resultados de la parte del transporte, porque nos da un panorama mucho más global. ¿Se acuerdan que hablábamos que la importancia de la distribución o del transporte radica en el impacto que tiene tanto en el proceso del inbound como del outbound? Entonces, aplicando este modelo, aseguramos que no nada más tomemos en cuenta solo la parte de transporte, solo la parte del on-time delivery, que normalmente es el que, o el no delays, que son los dos métricas más importantes, sino en general todo lo que conlleva la cadena de suministro completa. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. No. ¿No? ¿Todo súper claro? ¿Ok? Muy bien. Bueno, y ya para cerrar, nada más ayúdenme aquí con esta última actividad, que les mando ahorita aquí por el chat también el artículo. Este es un artículo que habla de las cadenas de suministro que durante la pandemia, pues sacaron a flote, ¿no? Para no generar costos extras, para poder seguir en el mercado con las entregas de los productos y demás. Y crearon, como hay una disrupción en la cadena de suministro general, pues creando nuevas modelos, ¿no? De planeación, de ejecución, de evaluación. Entonces, ayúdenme nada más a leerlo y que reflexionen con base en lo que hemos aprendido en este módulo, que estamos prácticamente ya concluyendo. ¿Cuáles son aquellas buenas prácticas que podrías implementar en tu trabajo para mejorar la ejecución de la cadena de suministro? Obviamente desde el punto de vista que ustedes ejecuten, con lo que hemos aprendido, qué les gustaría analizar más, ¿no? A lo mejor aprender más y por supuesto poner en práctica, ¿ok? Entonces, bueno, prácticamente con esto estaríamos ya concluyendo. No sé si alguien me quiera ahí a lo mejor platicar qué les pareció los temas, qué es lo que se llevan, qué es lo que les llamó más la atención.
¿No? Nada. O ya se lo super sabían, algo que vayan a implementar, algo que les haya llamado la atención, que les haya generado esa curiosidad, ahorita que aprendimos esto. Bueno, yo en realidad me parece un módulo estos módulos súper interesantes. Hay las clases de rutero. En realidad yo conocía de unas, pero de otras no, y me doy cuenta que al final las estamos aplicando un poco empírico o un poco por lo que se va aprendiendo como experiencia. Así que creo que con la metodología lo que me va a ayudar a que esto sea un poco más efectivo al aplicarla dentro del giro de negocio en el que yo estoy. Y también me parece súper interesante volver a revisar el tema del cubicaje del vehículo, porque en realidad muchas empresas no le prestan mucha atención a esto. Cuando un transporte propio, se cree que, bueno, como es el transporte propio, ya hay que mantenerlo, hay que esto, pero hay muchísimos factores que no se está contabilizando en el momento del gasto, como esto. Saber por qué razón yo tengo que tener una capacidad establecida para el vehículo para poderlo enviar a ruta y por qué cuando no me cumple esa capacidad yo no debo de sacar el carro porque el costo logístico se va a elevar. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, correcto, ¿no? Y que ya vimos también qué métricas podemos a lo mejor incluso ahí implementar muy fácil, que están muy sencillas esos coeficientes, pues para mostrar con datos, ¿no? Y justamente eso nos permita pues ahí justificar esa parte que mencionabas, ¿no? Ajá, exacto, Muy exacto, bien, que siempre Carla. números de por medio, obviamente, que lo sustenten, no siempre va a ser así, pero me va a permitir ser un poco más efectiva quizás en lo que ya conocía, pero al tener más herramientas me va a enriquecer más y me va a permitir que la información sea un poco más, no esté tan sesgada. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, Carla, por esa aportación. Muy bien. ¿Alguien más o ya nos queremos ir a desconectar y a descansar? Ok, muy bien. Pues bueno, espero que les haya servido este módulo, que apliquen justamente lo que ahorita platicaba, resumía muy bien Carla, ¿no? Como con esa fundamentación, con esas metodologías, que puedan a lo mejor ustedes aplicarlas ya en su día a día y no se olviden de hacer esta tarea porque creo que esas buenas prácticas que vamos a ver ahí en los casos de estas empresas, como PepsiCo, que es una de ellas, que ese caso me gusta mucho, pues va a permitir también ver opciones adicionales para implementar en nuestro trabajo del día a día, ¿ok? Muy bien, pues si no hay alguna otra duda o comentario, les agradezco mucho y ha sido un gusto estar aquí con ustedes y bueno, que pasen una excelente noche. No sé, Javier, si algo adicional por ahí. No, parece que no. Perfecto. Muy bien, chicas, pues muchas gracias, un gusto y espero que les haya servido la información, ¿sale? Gracias. Gracias. Gracias.